Bueno, quería agradecer a Biofarma y a Jorge por la invitación para venir a compartir con ustedes alguna información, espero que algo nuevo adentro de lo que les estoy presentando. Me da pena con los de este lado que voy a darles la espalda, pero tengo que ver qué es lo que estoy hablando. Puedo hablar para este lado parte del tiempo. Bueno, a ver si hago las cosas un poco balanceadas. Quería hablar un poquito sobre un tema que para mí es importante cuando hablamos de las mejoras genéticas del pollo en términos históricos. En Estados Unidos y en Europa el impacto de la producción animal sobre el medio ambiente es lo que ha movido el uso de enzimas, bajar el fósforo en las dietas, especialmente para minimizar el impacto del medio ambiente. Realmente las mejoras genéticas nos han ayudado a llegar a ese punto y tenemos que entender el contexto de dónde estamos hoy en términos de la capacidad de crecimiento del animal y de digestibilidad de nutrientes, que ha cambiado inmensamente. Muy rápido. Voy a hacer definición de términos y requerimientos de calcio y fósforo. Estoy compartiendo con ustedes unos datos nuevos de requerimientos de calcio y fósforo, pero les voy a decir que son preliminares porque estamos haciendo unos modelos para realmente poder dar mínimos y máximos y una recomendación media. Pero quería compartir porque ya hemos terminado de hacer todos los análisis de 12 experimentos en que se basan estos requerimientos, y esa parte de esta presentación es un poquito dry, como dicen en Estados Unidos, dry, seca, puede hacer que los pueda interesar en esta área. La definición de términos para mí es esencial, porque cuando yo visito compañías veo muchas veces que las personas no saben de qué tipo de fósforo están hablando en términos de su formulación y requerimiento, y eso para mí es esencial ahora que estamos poniendo en jaque conceptos antiguos de cómo definimos el fósforo o el calcio. Les voy a hablar un poquito y todo sigue una parte para otra porque es importante usar matrices de ingredientes y recomendaciones de la misma fuente. También veo que más en Estados Unidos y en Asia que en otras partes del mundo, que se usan matrices de ingredientes completamente distintas a los valores de requerimientos que se están usando. Entonces se puede estar usando requerimientos que dan los europeos del CBB, pero unas matrices de ingredientes basadas en el NRC o unos conceptos más anticuados de fósforo disponible. Entonces hay que tener en cuenta cómo se están aplicando, qué niveles de requerimientos o de dónde salen esos requerimientos y están basados en qué metodología. Y voy a hablarles un poquito de dos experimentos bastante grandes en la aplicación de esos requerimientos de calcio y fósforo para que vean un poquito que no es simplemente una serie de experimentos en jaulas, sino ya llevados al campo y mirando bajas en procesamiento en términos de huesos quebrados. Entonces miremos la perspectiva histórica. A mí realmente esta gráfica me encanta. Esto es en 1947, hablando del pollo del futuro, y hemos cambiado realmente las características de estos pollos. Para mí en Estados Unidos hay un dicho que a mí me encanta, que es que this is not your father's Oldsmobile, este no es el carro que tenía su padre realmente. Y esto es en 1950, como crecían los pollos de dualidad de para huevo y para carne, y esto es lo que tenemos hoy en día. Entonces tenemos un animal completamente distinto, lo manejamos distinto, lo alimentamos distinto, y tiene una genética, un potencial de crecimiento completamente distinto. Entonces estos son datos que yo creo que la mayoría de ustedes han visto de Renema en el 2006, en el broiler de 1957, del 2005, una capacidad de crecimiento completamente distinta. Si miramos la deposición de músculo de pechuga, increíble el cambio que ha habido. Si lo miramos en términos porcentuales, esto es
en base a una publicación, realmente no se ha publicado esto, es un brasilero que estudió en Arkansas, trabajó con Cobb, pero lo que miraron es un animal de 1950 que no se había mejorado, con un broiler del 2011, un Cobb 500, y tenemos más de duplicado el peso corporal a 42 días, peso de canal, el porcentaje realmente, si ven esto, se dan cuenta que los componentes del cuerpo, que no son el esqueleto, por ejemplo, el componente carne ha aumentado en una gran proporción y el elemento carne en el canal es más que todo en la pechuga, de 6.8 a 21.1. Y eso nos cambia los requerimientos completamente. El rack, que no sé cómo se dice en español, que es como la espina dorsal, la parte de atrás que queda en el canal, no ha cambiado, en realidad ha bajado en su porcentaje en la canal, ¿no? Si vemos rendimiento, esto es lo que les quería mostrar, esto es la conversión de alimento a peso de la pechuga. Se necesitaban 28.2 gramos de alimento por gramos de pechuga en 1957, hoy en día en el 2005 necesitamos solamente 9.4. Entonces el animal es mucho más eficiente. Y esa capacidad que tiene hoy en día es más que todo proveniente de cambios genéticos, algo relacionado con cambios de manejo y de alimentación, pero el cambio más importante es esa capacidad genética de crecimiento. Y esos cambios que hemos visto en términos de pechuga, este es mucho del trabajo que yo hago, realmente es trabajar con el gobierno federal en términos de demostrarles qué estamos haciendo en la producción de pollos para bajar el impacto del medio ambiente, y lo que vemos aquí es que esta es la cantidad de gramos de fósforo consumido para alcanzar 1900 gramos de peso corporal. Esto está basado en datos de Havenstein, publicados en 1994 y 2001. Entre animales de 1957, 1991 y 2001, y lo que podemos ver es que la cantidad de fósforo que se requiere por 1900 gramos, y lo llevo a 1900 gramos porque eso fue el máximo que alcanzaron estos animales de 1957 a los 84 días. Entonces hice igual el peso final y realmente se requiere mucho menos fósforo para alcanzar ese peso en el animal de hoy. Este es fósforo total y solamente en el caso del 2001 se usó en estos experimentos FITASA. Entonces tenemos una mejora, si la vemos aquí, por año, entre 1957 y 1991, se bajó la cantidad de fósforo requerido para crecimiento en 1.21%, y entre los últimos 10 años hasta el 2001, 1.61. Si miramos la cantidad de fósforo consumido para producir canales enteras, hablo del canal, el yield carcass, me perdonan mi Spanglish, que siempre trabajo en inglés, entonces me cuesta un poco hablar en español, aunque es mi lengua nativa, ¿no? Pero vemos que si comparamos la cantidad de fósforo consumido para producir el carcass en gramos de fósforo por kilogramos de canal, vemos que hay una reducción inmensa y que esa reducción ha sido mucho más grande en los últimos 10 años, ahora con la presencia de FITASA. Es decir, tenemos un animal mucho más capaz de utilizar fósforo para deposición en el cuerpo y para crecimiento. Entonces, definamos términos. Esta es una área bastante seca, pero para mí es súper importante y esto va a atar mi presentación mañana con la de hoy bastante. Tenemos que entender de dónde salen los valores que se están usando para formular, si estamos usando, por ejemplo, los valores de las tablas brasileras
En términos de ingredientes, debemos estar usando valores de recomendaciones nutricionales para crecimiento de esas mismas tablas, porque la definición de los nutrientes es la misma y eso no es realmente cierto si cogemos tablas, aunque hablen del mismo fósforo digestible o fósforo disponible. La manera como definimos nuestros términos varía y hay gente que define el mismo término con metodologías distintas. Entonces es súper importante que entiendan de dónde vienen sus matrices para la formulación. Esto para mí, si yo los dejo con algo en mis dos presentaciones, es que a mí me parece increíble cuando yo visito compañías que tenemos nutrientes digestibles más altos que los nutrientes totales. Eso, ¡fum!, debía ser se quemó la fábrica, mejor dicho, porque eso no debe pasar. Y lo estoy viendo cada vez más, y mañana lo vamos a hablar bastante en relación con calcio. El calcio total de las dietas hoy, en la mayoría de las compañías, es mayor que el calcio analizable. Entonces, definición de términos, digestible realmente, por razones que yo no entiendo muy bien, se está definiendo como digestión y absorción. Digestible para mí sería solo digestión, pero lo definimos hoy en día, tanto para aminoácidos como para fósforo. Es un fósforo digestible, incluye la digestión de ese fósforo y la absorción del fósforo. En este caso, hablando de fósforo retenible, es realmente lo que es digestible que no se ha excretado o que se queda en el cuerpo. Y son distintos, porque el retenible está afectado por el balance de los nutrientes. El digestible, la digestibilidad de un nutriente se demora más en cambiar que la retención de ese nutriente. Y yo lo veo frecuentemente. Tenemos, por ejemplo, una cantidad de calcio y muy poquito fósforo. Se retiene poco calcio, por ejemplo, porque no hay suficiente fósforo para depositarlo. Y la inversa es correcto. Si hay poquito calcio, que no es el caso en muchas ocasiones, pero recientemente sí, si tenemos poco calcio y mucho fósforo, tenemos una digestibilidad muy buena, pero una retención muy mala, porque el animal lo digiere, lo absorbe y lo tiene que botar. Tiene un costo metabólico. Hay una discusión grande entre investigadores, ¿qué es mejor, digestible o retenible? Para mí, el digestible es lo que el animal es capaz de hacer. El retenible me mide lo bueno o lo malo que soy yo como nutricionista. Entonces, si yo asumo que yo sé exactamente qué necesita de calcio el animal para definir fósforo digestible, les digo hoy en día que no tenemos ni idea. Entonces, para mí, yo prefiero digestible, aunque esa discusión existe y hay valores para ambos. Los términos usados para fósforo y las metodologías asociadas con esos términos, hay definiciones, el mismo término se puede definir de distintas maneras y se puede determinar de distintas maneras. Entonces, cuando se fijen qué valores están usando, fíjense en las metodologías y las definiciones. Si miramos todos los términos que se usan para fósforo, fósforo total es el fósforo analizable. No debe haber diferencia nunca entre un valor analizable, a no ser que haya un problema en el análisis, y el valor total o el contenido total de ese nutriente en la dieta. Tenemos fósforo inorgánico y fósforo nofítico, que son valores químicos. El fósforo nofítico lo podemos determinar al determinar el fósforo fítico menos el fósforo total. Tenemos
Fósforo biodisponible, a mí la biodisponibilidad, que yo diría que el 80% de la literatura en calcio y fósforo es biodisponible. Biodisponible ha dado pie a que tengamos una cantidad de fórmulas donde se le da el 100% de digestibilidad a un fósforo. En el animal o en un sistema biológico no hay 100% de digestibilidad. Entonces esos valores del 100% son relativos, se le da un valor del 100% a un ingrediente que se supone que tiene alta digestibilidad de fósforo y se comparan todos los otros fuentes de fósforo con ese ingrediente de alta digestibilidad. Podemos tener digestibilidades relativas del 120%. Y yo he visto gente metiendo 120%. Es decir, eso simplemente nos sirve, la biodisponibilidad nos sirve para comparar fuentes, pero no para dar valores absolutos. Si miramos fósforo absorbible, digestible y disponible, realmente son lo mismo y son completamente distintos. Biológicamente son lo mismo. El fósforo disponible quiere decir el fósforo que el animal puede usar. ¿Qué quiere decir eso biológicamente? Que lo digirió y lo absorbió. Si es absorbible, en general es porque ha sido digerido y se absorbe, y el digestible se mide y se define como la cantidad de fósforo en la dieta que ya no está a nivel iliar, es decir, que se digirió y se absorbió para final del ilio. Entonces realmente deberían ser lo mismo, pero no lo son en distintos sistemas. Hay otras definiciones que realmente no me voy a meter mucho en ellas, pero fósforo digestible preciego, este es una manera de hablar del fósforo digestible que se está usando en unas metodologías del World Poultry Science. Hay un grupo que está trabajando en esto y está tratando de hacer unas definiciones muy exactas. Fósforo digestible verdadero, que tiene la corrección por el fósforo endógeno, que es bastante difícil de determinar. Fósforo retenible o utilizable son exactamente el mismo concepto, y fósforo retenible posciego es del mismo grupo que tiene el fósforo digestible preciego y fósforo retenible postciego. Sigamos con estas definiciones. Fósforo total, espero que todo el mundo estemos de acuerdo con esta definición de fósforo total como el fósforo analizable o todo el fósforo que hay en la dieta. El fósforo fítico, hablaremos mucho más sobre el fósforo fítico y sus características de interacción que hacen que sea un antinutriente más que un nutriente. Fósforo no fítico, que yo tiendo a usar mucho porque lo puedo definir químicamente, solamente por esa razón, porque puedo empezar un experimento y simplemente definir qué tengo en la dieta. Y fósforo disponible, que en general le decimos AP, Available Phosphorus, y el NPP, que se tienden a usar como si fueran lo mismo y no lo son. Hay un paper muy bueno que, si están interesados, es de un grupo de Alemania, un paper muy bueno que salió este año en Poultry Science, el resumen de estas metodologías y de las definiciones. El problema con este concepto de que el available o el fósforo disponible y el fósforo no fítico son lo mismo, es que parte del fósforo fítico es disponible. No todo el fósforo fítico no lo puede utilizar el animal, y parte del fósforo orgánico no es disponible. En dietas maíz y soya, desgraciadamente, y por eso la confusión, tenemos que estos dos valores son muy similares, entonces la gente tiende a usarlos intercambiablemente. Biológicamente son completamente distintos. Yo les quería decir esto un poquito porque por lo menos en Estados Unidos yo veo un cambio grande en otras partes del mundo, pero este fósforo disponible o AP,
que les puedo decir que el 90% de las compañías en Estados Unidos usan, viene originalmente del NRC de 1954 y no ha cambiado ese concepto, es increíble. Porque yo me siento con nutricionistas de compañías muy grandes y lo primero que pregunto es de dónde vienen sus valores de fósforo de AP. Y me abren los ojos así como si en su vida hubieran pensado en ese concepto. Y realmente vienen del NRC, que no ha cambiado desde 1954. Se define como el fósforo inorgánico, que viene de fuentes inorgánicas o animales, más el 30% del fósforo de ingredientes vegetales. Fue la primera vez que se le dio importancia al fósforo fítico. Antes se usaba un fósforo total en las recomendaciones. Entonces este paso realmente le dio importancia a la pobre disponibilidad del fósforo fítico, pero sabemos que realmente no todo el fósforo inorgánico es digestible al 100%. Y su digestibilidad varía entre fuentes y adentro de la misma fuente. Interesante es que la digestibilidad del fósforo fítico varía inmensamente entre fuentes, y si nosotros vemos las recomendaciones que nos vienen con las fitasas comerciales, no le dan importancia a la fuente del fósforo fítico. Esto simplemente porque para mí es interesante tratar como de entender cuando visito los distintos lugares de dónde vienen los valores que potencialmente se pueden estar usando. Entonces, por ejemplo, este fósforo disponible, AP, que está en las tablas brasileras del 2011, realmente está definido como el fósforo total menos el fósforo fítico, que realmente es un fósforo no fítico. Pero se le da el nombre en esas tablas como fósforo disponible. La definición del NRC, que es la que más se usa para definir el fósforo disponible, pero realmente debería ser el fósforo en la dieta menos el fósforo residual en el hilio distal, que es igual a fósforo digestible. Los estoy confundiendo, ¿no? Les quería mostrar una cosa simplemente para que entiendan lo difícil de este tema. Si miramos torta de soya del 48% en el CBB del 2012, que usan fósforo retenible, aquí en esta primera columna, tienen un 42% de coeficiente de digestibilidad del fósforo total. En las tablas brasileras está un 45%, muy parecido. Nosotros lo hemos hecho en animales de 25 días, en presencia de calcio y fósforo inorgánicos o en ausencia de calcio y fósforo. Y el nivel de calcio tiene un efecto inmenso sobre la digestibilidad del fósforo fítico. Entonces estas digestibilidades van a depender del nivel de calcio que usen en la dieta, y eso lo hablaremos mañana. Lo mismo para maíz es increíble que en presencia de 0.8 de calcio, 0.7, que es lo que tendemos a usar nosotros experimentalmente, 0.7 total de calcio en la dieta, bajamos de un 55% de digestibilidad de fósforo en el maíz a un 15%. Entonces tenemos unas diferencias grandes. Y podemos ver en fosfato monocálcico, hay diferencias en lo que tenemos en las tablas, y en parte está relacionado con metodologías. Y nosotros vemos una diferencia si tenemos el fosfato monocálcico solo o en presencia de fitatos. Entonces, esas son cosas que tenemos que tener en cuenta cuando estamos formulando dietas. Esto lo puse aquí porque hay una gran diferencia entre la digestibilidad a los 25 días y la digestibilidad a los 11 días de edad. Y esas son cosas que por el momento no vamos a definir claramente, porque estos experimentos son inmensos, largos y costosos. Entonces nosotros hicimos un experimento con la misma dieta a los 11 días y 25 días, ven la diferencia en digestibilidad mucho más alta para calcio y para fósforo. Aquí les estoy mostrando solo fósforo a los 11 días, pero hemos tomado la decisión
de que, porque la mayoría de la dieta en cantidad es después de los 18 días de edad, que vamos a hacer digestibilidades primero a 25 días y luego haremos las digestibilidades con los animales más jóvenes. Pero hay diferencias y las tenemos que tener en cuenta cuando estemos formulando. Biodisponibilidad, realmente no les voy a decir mucho más, les muestro los números, esto es de 1984, pero realmente muestra, es un grupo que hizo el mayor número de muestras, esto es fosfato monocálcico, dicálcico y defluorinated phosphate es el último, pero si ven son 8, 20 o 9 muestras y ven la diferencia, si miramos la media, es relativamente alta, pero las diferencias van de 76 a 108 en fosfato monocálcico. Es decir, hay variabilidad adentro de cada ingrediente. Y estas son relativas, se hicieron relativas a un calcio, un fosfato monocálcico de referencia de sigma, son muy purificado, de alta digestibilidad, y todos estos valores son relativos a este ingrediente de referencia. No les voy a hablar mucho de calcio hoy, mañana les voy a hablar bastante de calcio, pero tenemos unos problemas graves en este momento con cómo estamos formulando el calcio en las dietas. Venimos, yo creo que varios investigadores, más o menos por 10 años, hablando de que les estamos dando a los pollos unos niveles altísimos de calcio, mucho más altos de lo que requieren. Y hasta hace más o menos 3 años se usaban fitasas con una matriz que no contenía calcio. Ya hace más o menos 2 años empiezo a ver yo una baja en el uso del calcio en las dietas en formulación. Entonces nos empezaron a creer después de 8 años. Y empezaron al mismo tiempo a meterle calcio de las matrices de fitasa. Y son 2 conceptos encontrados. Y mañana lo discutiremos bastante porque no sé cuántos de ustedes formulan basados en calcios totales. Que alcen la mano los que no formulan basado en calcio total. Nadie. Hay un par de compañías en el mundo que tienen unos valores estimados de digestibilidades de calcio que están implementando, pero realmente valores buenos de digestibilidad de calcio en ingredientes son pocos. Es decir, la mayoría de la gente está utilizando para formulación un calcio total. Ahora, si tienen el valor, ¿quién me alza la mano si están usando fitasas con un valor de matriz de calcio? Nadie me va a alzar la mano. Nadie está usando una matriz de fitasa que contenga calcio. La mayoría de la gente lo está haciendo con valores distintos. Es decir, la matriz de fitasa les está dando un valor de calcio total y esa matriz se la estamos agregando a un calcio total que tenemos en la dieta. Es decir, que el calcio analizable ya no es igual al calcio total. Lo hablaremos mañana porque nos podemos salir con la nuestra en las dietas de comienzo, pero cuando llegamos a los finalizadores estamos viendo problemas de campo. Entonces son conceptos que yo diría son bastante básicos, pero se nos olvidan en esa carrera del día a día de meter una cantidad de conceptos adentro de tratar de producir al menos costo, ¿no? Entonces miremos requerimientos, creo que me demoré mucho más en esa fase de lo que pensaba. Miremos requerimientos, a mí me han interesado mucho los requerimientos en esta fase inicial, porque cuando miramos el crecimiento del esqueleto en términos de porcentaje de mineralización del esqueleto completo, en 10 días más o menos aumentamos un 9% la cantidad de mineralización en el esqueleto. Para obtener otro 9% de incremento nos demoramos más o menos 52 días, entonces entre 10 días y 42 días para lograr lo mismo que logramos en los primeros 10 días de vida del animal.
Entonces el cambio porcentual de mineralización es mucho más alto en los primeros 10 días y después tiende a bajarse y mantenerse relativamente bajo. Esto nos dice que los requerimientos son mucho más altos inicialmente. Tenemos un animal muy distinto, donde el esqueleto representa una parte más grande del crecimiento que el animal tiene. Y esto lo vemos un poquito, estos son en Ross 308 del 2007, yo sé que ya es viejo estos datos, pero realmente les muestra que en un macho el mayor growth rate se obtiene a los 42 días para el cuerpo completo, pero para el esqueleto estamos a los 35 días que ya obtuvimos el mayor crecimiento o rata de crecimiento, no sé cómo se dice en español, rate, tasa, gracias. Ahora les voy a mostrar un poquito, este es uno de 7 experimentos que hicimos entre 40 y 260 gramos de peso corporal más o menos. Y van a entender por qué lo hicimos tantas veces, porque los datos no eran lo que nosotros estábamos pensando que iban a ser. Entonces, en el pasado, la mayoría de los requerimientos de fósforo se han hecho a un nivel de calcio que pensamos que es adecuado, pensamos, ¿no? Si yo cojo mi respuesta aquí, digo que mi requerimiento de fósforo es de 0.45, fósforo no fítico. Y si digo que mi requerimiento a 0.84 de calcio total es 0.45, eso es verdad. Pero en general siempre en el pasado decíamos el requerimiento de fósforo es 0.45, sin definir muy bien el calcio y que podríamos estar por debajo del requerimiento de calcio. Esto realmente, si lo ven aquí, el rojo es 0.84, el azul 0.95 de calcio y el verde 1.12. Y lo que pueden ver, por ejemplo, aquí es que llegamos a una máxima a 0.45 con 0.84 de calcio. Si subimos el calcio, le damos la oportunidad al animal de usar más el fósforo, es decir, nuestro requerimiento se sube a 0.55 y cuando le damos más calcio ni siquiera llegamos a una máxima. Entonces, se hacen experimentos bastante difíciles de interpretar, que son mirando superficies. Estos experimentos hicieron 5 por 5, factoriales de 5 por 5 para mirar superficies, pero lo que yo les quiero mostrar en general, esta es la estadística para que se den cuenta un poquito de la estadística, pero el requerimiento al crecimiento más alto, esto es un Hubbard Cobb, una mezcla de Hubbard, un macho 99 que se llama, que se usa mucho en Estados Unidos porque da un crecimiento muy bueno y una supervivencia muy buena. Y este es el Ross 708, que lo usamos en Estados Unidos, pero no en el resto del mundo. Es un animal más de pechuga, de crecimiento pesados. Pero tenemos unas diferencias claras entre el Ross y el Hubbard Cobb, hasta más o menos 255 gramos de peso. Pero el requerimiento de fósforo, que lo ven en el y-axis, varía, puede ser 0.54 a 0.48. Y el requerimiento de calcio también es un rango. Nosotros queremos que alguien nos dé un valor en un punto central que no es realista realmente. Entonces, para mí los requerimientos deben ser un rango adentro de los cuales ustedes puedan jugar con sus medidas de seguridad, por ejemplo, que tienen, pero que sepan de dónde a dónde están en un área correcta para maximizar crecimiento, por ejemplo, o ahora vamos a ver cenizas en el dedo. Estos son ganancia de peso en gramos por ave, en un experimento 3 donde solamente se hicieron los Ross 708, y vemos otra vez que tenemos una máxima, un plateau, que nos da una variabilidad de 0.54 más o menos a 0.72 en el requerimiento de fósforo
de fósforo no fítico, y realmente tenemos un área súper grande entre 0.81 y 1.15 de requerimiento de calcio. Los conceptos de relaciones calcio-fósforo en esta etapa de precomienzo no son válidos. Si estamos forzando un 2:1 de calcio a un fósforo digestible o disponible, en esta etapa eso no es válido. Entonces miramos, por ejemplo, que cuando nosotros hablamos de calcio y fósforo y relaciones muy estrechas, deberíamos tener no una respuesta plancha. Si ven esta respuesta aquí arriba que es plancha, a niveles de calcio, entonces aquí tenemos los niveles de calcio, aquí no hay diferencia casi, moviéndonos desde 0.85 a 1.15, no hay una gran diferencia en ganancia de peso. Abajo tenemos un poco de diferencia, y ahí viene un poco la interacción que vemos, donde si no tenemos suficiente fósforo, estamos deficientes en fósforo, los niveles altos de calcio nos empeoran la situación. Para mí realmente la relación 2:1 nos sirve cuando estamos lejos de ponernos al nivel de los requerimientos reales del animal. Nos da una protección inmensa, que si hacemos un 2:1 en general no vamos a tener problemas. Pero dejamos de ganar dinero porque le estamos metiendo una cantidad de fósforo o calcio que realmente no necesitamos. Pero es un poco más peligroso. Y realmente el peligro viene con niveles altos de calcio a un nivel de fósforo que es deficiente, solamente en ese punto. Y cuando el nivel de calcio y fósforo son muy parecidos, tiene uno problemas si no mantiene el 2:1. Lo que les quería mostrar aquí es un poquito lo que voy a hablar mañana, pero el nivel de calcio, nosotros le añadimos fitasa a una dieta con 0.35 de NPP, es esta línea roja que ven aquí, y le añadimos calcio a tres niveles, fitasa a 3 niveles distintos de calcio, y ven el efecto que aumentar el calcio, aquí estamos aumentando el calcio, aquí, y el efecto es negativo. A medida que aumentamos el calcio, el efecto de la fitasa baja. Esto es con cenizas, que no lo voy a discutir mucho más, pero otra vez, si yo trato de hacer mi requerimiento a un nivel bajo de calcio, mi requerimiento de fósforo va a ser mucho menor. Y esto, realmente, este es en el experimento 2, donde teníamos Hubbard Cobb y el Ross 708 otra vez, donde ampliamos los niveles de calcio y fósforo para llegar a un plateau o como a una máxima, y definimos unos requerimientos. Y esto yo diría que no son requerimientos, porque estos son recomendaciones, y les voy a explicar yo cómo defino mis recomendaciones. En general tenemos unas áreas donde si estás muy cerquita y tenés un problema en formulación o mezclado, se te cae, tenés problemas muy rápidamente. Entonces estamos buscando el punto en la mitad donde puedes tener errores y todavía no tener problemas de campo. Entonces son recomendaciones adentro de un requerimiento que no es exacto, hay un rango en ese requerimiento. Entonces tenemos un calcio, esto es entre 40 gramos y 260, 255 gramos de peso corporal, más o menos de 0.9 para maximizar ganancia de peso, o 1% de calcio para maximizar la mineralización de tibia. Y aquí les pongo valores de las tablas brasileras. Horacio me va a matar porque usé las tablas de ejemplo y no las fórmulas. Realmente debería haber usado las fórmulas, para la próxima las cambiaré, para que el peso de esos animales que estamos comparando sea el mismo, para realmente poder estar comparando manzanas con manzanas, ¿no? Aquí tienen los pesos que están en esas tablas. Este es el CVV,
que es las tablas holandesas, que una buena parte del mundo asiático y en Europa usa. El NPP nuestro es mucho más alto en la recomendación del AP que dan las tablas brasileras o las tablas COOP del 13 o las ROS del 14 o lo que usa la industria en Estados Unidos. Fósforo digestible, si lo ven aquí, fósforo digestible para nosotros la recomendación es mucho más alta que para el CBB o las tablas brasileras. Es decir, la recomendación nuestra después de 7 experimentos es que en esa primera fase de precomienzo, dependiendo del peso, más o menos hasta 250, 260 gramos, son mucho más altas y la relación calcio-fósforo es más o menos de 1.5 a 1, calcio total a fósforo digestible. Aquí tienen digestibilidad de calcio, se las voy a mostrar al final un poquito, porque estamos trabajando en poder darles valores de matriz para formulación en ingredientes de calcio digestible y usar recomendaciones para formulación de requerimientos o recomendaciones de calcio digestible también. Ajá. Esto es de 260 a 625 gramos de peso corporal. Realmente nosotros ya empezamos a bajar bastante el calcio, parecido a los del CBB, aunque en el CBB están yendo hasta 30 días y nosotros más o menos 16 a 18 en los distintos experimentos. Si miramos las recomendaciones de fósforo digestible que están aquí, a ver si no los dejo a ustedes por allá solitos, que están aquí, las digestibles, son más o menos en el rango de las tablas brasileras, aunque las tablas brasileras en este caso van hasta 21 días, las que yo usé. Entonces los digestibles son muy parecidos, un poco más alta que el retenible que está usando el CBB. Si vamos hasta 1300 gramos, más o menos en esta fase, los requerimientos de calcio mucho más bajos, ya están otra vez parecidos a los del CBB, pero un poco más altos que los de la tabla brasilera o que los de las guías de Ross y Cobb. Y los fósforos digestibles realmente muy parecidos a las tablas brasileras. Tenemos un animal hasta 26 días en nuestro caso, 33 en las brasileras, y muy parecido al del CBB para animales más o menos hasta 30 días. Entonces tenemos unas diferencias en edades, pero los requerimientos de calcio nuestros están mucho más parecidos a los del CBB europeo que a los de las tablas brasileras en general. Y si me voy entre 1300 y 2300 gramos, se cae para atrás la gente, pero realmente el animal no necesita más de 0.55 de calcio. El calcio digestible es 0.32. Yo recomiendo alimentar al animal para ganancia de peso después de los 18 días más o menos. Entonces al principio me fijo en el requerimiento para maximizar la mineralización y luego para maximizar el peso, porque yo no estoy vendiendo cenizas, estoy vendiendo es peso de canal. Y hay una diferencia grande, pero si notan realmente los requerimientos de fósforo disponibles son bastante bajos. Y este no es el valor o la recomendación, el valor más bajo realmente en ese rango es de 0.18, entre 0.18 y 0.28. Yo les estoy dando un 0.25 porque es el lugar adentro de ese requerimiento que está más lejos de caerme por el precipicio. Esa es mi definición de recomendación. Entonces miremos las relaciones de calcio digestible a fósforo disponible, y esto es un poquito para que piensen. La relación de hasta los 10 días es muy estrecha, 1.15 de calcio a 1% de fósforo, digestible a digestible. Eso no tiene mucha razón de ser. Pero les voy a decir que cuando nosotros definimos requerimientos, los definimos asumiendo que el calcio y el fósforo vienen solo de la dieta.
Cuando el animal ocluye, tiene una cantidad bastante alta de calcio en la yema residual. Y esa es una fuente de calcio que no estamos teniendo en cuenta. Y eso hace que esta relación al principio sea tan estrecha. El animal nace o ocluye con una necesidad inmensa de fósforo y con una fuente de calcio interna. Entonces tenemos que ponerle atención a lo que está pasando aquí al principio. Para 11 a 18 días donde ese esqueleto está creciendo supremamente rápido, es en el punto donde esa relación de calcio digestible a fósforo disponible es más alta y empieza a bajar. Mucha gente piensa, están locos, pero no es solamente mi laboratorio que está dando estos valores. Les voy a explicar un poquito de dónde, o conceptualmente y biológicamente, de dónde salen estos valores. El peso corporal que está compuesto por el esqueleto, ¿cómo cambia? A los 40 gramos de peso, más o menos el 9.11, no sé por qué me pasa de punto a comas, pero bueno, esto es 9.11% del peso es esqueleto al momento de oclusión. Para 256 gramos es 14% y ya empieza a bajar. ¿Qué está creciendo en el animal? A medida que nos llegamos al punto en que vamos a vender a ese animal, más que todo para carne. Ya el esqueleto no está, la pechuga. Sí, crece la carne, los soft tissues, lo que no es esqueleto. Y lo que tienen que tener en cuenta, a ver si aquí en este eje Y tienen la relación calcio y fósforo, y esto es 1. Aquí está la relación calcio-fósforo de 1 a 1, que nadie se atreve a usar, ¿no? La cantidad, la relación calcio-fósforo en los tejidos que no son esqueleto es de 0.64, es decir, hay mucho más fósforo que calcio en el músculo, en la carne. En el esqueleto tenemos una relación cerca de 1.8 de calcio a 1 de fósforo. Entonces, a medida que el animal crece, hay menos esqueleto y más carne. El requerimiento nos tiene que cambiar para calcio y para fósforo, o la relación que esos dos nutrientes tienen. A ver, ¿cuánto tiempo me queda? Se me acabó. 10 minutos. Bueno, les voy a mostrar 2 experimentos, un poquito para que entiendan a dónde voy yo con esto. Para mí, el interés no es el requerimiento o la recomendación exacta, es qué pasa en términos de crecimiento, qué pasa en términos de efectividad de uso de los nutrientes en la dieta para el peso que para el animal que voy a llevar a la planta de proceso, y qué pérdidas puedo tener en la planta de proceso. Entonces nosotros, esto es un experimento que se hizo en el 2006, un experimento inmenso con una compañía cerca, como a 2 horas de donde yo trabajo en la Universidad de Maryland, pero muy cerca de nuestra granja experimental. Usamos ROS 308 sin sexar, porque los estábamos llevando más o menos a un 2.6, 2.7 kilogramos de peso. Se hizo esto mismo con animales mucho más pesados de 4 kilogramos, pero les voy a presentar lo que nosotros llamamos broiler. Esta es la densidad que se usó en suelo de 4.46 aves por metro cuadrado. Teníamos 12 réplicas y 50 aves por réplica. La cama era viruta de madera reutilizada, les puedo decir reutilizada como 20 veces. Porque ese es lo normal donde yo vivo. Nosotros en este momento, Bernardo lo vio, pero tenemos en general en el Eastern Shore, en el del Marva Peninsula, donde se producen muchos pollos, en general no hay una sola granja que tenga cama o viruta que tenga menos de 7 años. Entonces no se están cambiando las camas. La casa realmente es una casa muy vieja de cortinas, se hizo en verano en condiciones de una temperatura muy alta. Se tenían 5 tratamientos y a todos los pollos se le dio la misma comida de precomienzo
y de comienzo. Entonces una dieta un poco más alta de lo que yo recomiendo hoy de calcio y un poco más baja de fósforo no fítico. Desde entonces pensaba yo que el requerimiento de fósforo no fítico era más alto, pero nunca me imaginé que fuera tan alto como pensamos ahora, y en comienzo tampoco la cambiamos, usamos una dieta normal de comienzo en Estados Unidos. Total. En esa época, les confieso, que no había pensado en calcio digestible. Entonces, lo que yo hice en ese momento, después de haber trabajado más o menos 7 años en requerimientos, es que decidí que cuando yo iba con unos requerimientos muy bajos de calcio y fósforo a la industria, me decían, pues, ¿qué me va a pasar en la planta de proceso? Entonces, esto se hizo para la planta de proceso. Yo escogí 5 tratamientos que empezaron en crecimiento a los 18 días hasta los 37 días y bajé el nivel de calcio y fósforo en etapas distintas, pero quiero que miren, por ejemplo, el tratamiento 4, donde ya en el crecimiento se bajó el calcio y el fósforo, y este nivel de calcio de 0.4 a 0.12 de NPP es una dieta maíz-soya sin nada de fósforo inorgánico y un poquito de calcio para mantener un calcio digestible de 1:1, calcio digestible a fósforo digestible, porque habíamos hecho un experimento previo a este donde se hizo una relación de 0.12 NPP a 0.24 calcio y los animales en 3 días se sentaron y perdieron más o menos un 7% de cenizas absolutas, bajaron de un 48% de cenizas en tibia a un 42-43% en 3 días, porque el nivel de calcio a fósforo, cuando el fósforo es muy bajo y se mantiene ese 2:1, esa relación 2:1, la digestibilidad del fósforo fítico se va a 80% y la digestibilidad del calcio se baja porque proviene de fuentes orgánicas que son bajas en digestibilidad. Entonces teníamos una relación calcio digestible a fósforo digestible inversa. Este valor aquí nos da una digestibilidad de 1:1 y nos funciona perfectamente, lo van a ver en un segundo. Estas dietas que yo escogí, las escogí con la hipótesis de que no había cambio en crecimiento. Quería un peso corporal que no estuviera afectado por el tratamiento, porque si yo tengo animales de distinto peso, voy a tener distintas influencias, un confounding effect en el matadero. Necesito que los animales sean muy parecidos en peso. Aquí ven los resultados. El tratamiento 1 es el AgriStats o el promedio de uso de calcio y fósforo en Estados Unidos. A 37 días un peso de 2.4 kilogramos. En el tratamiento 5, donde, si se acuerdan, ya no le añadimos fósforo inorgánico desde los 18 días, no hay una diferencia de peso significativa, aunque realmente estamos más o menos a 40 gramos de diferencia. Y el índice de conversión corregido por mortalidad, aunque esta mortalidad realmente es bastante baja para un verano en casa de Cortina. El promedio de mortalidad en el Eastern Shore este verano fue del 7.9%, pero no hubo diferencia entre los distintos tratamientos. El único que tiene una diferencia es el índice corregido de índice de conversión, que es el peor es en el tratamiento 5. Entonces, si me voy y miro cenizas en el fémur, esto era lo otro que queríamos que no hubiera cambio en peso corporal, pero maximizar el cambio de las cenizas en el hueso, para ver qué impacto tienen las cenizas en el hueso sobre pérdidas en la planta de procesamiento, y nos vamos desde 49.8 y significativamente afectamos al tratamiento 4, esto está movido, el tratamiento 4 es el verde y el 5 es el azul. Lo que hicimos en este experimento, porque si ustedes alguna vez han trabajado con universidades, ven que cuando estamos cogiendo los animales para llevarlos al matadero,
tenemos los estudiantes que agarran un animal delicadamente y lo ponen en una cajita. Eso no pasa cuando vienen a recoger los animales manualmente de una de las integradores. Entonces, nosotros trabajando con un integrador de nuestra área, mandaron los cosechadores, usamos todo desde el momento de cosechar hasta pasar por la planta de proceso, que nos dieron una planta de proceso con todos sus laborantes para trabajar estos animales. Se movieron a través de la planta de proceso al mismo ritmo que normalmente se mueven para tener las mismas presiones. Entonces, aquí lo ven, pasaron por la planta de proceso y ellos mismos, las personas que hacen el grading, quitaron carcasses, bueno, me estoy demorando mucho, que estaban downgraded. Les quiero mostrar esto muy rápidamente. Estos son efectos de dieta sobre canales downgraded en el matadero, o sea, 37 días, y vemos que hasta el tratamiento 4 no hay efecto negativo, significativo, aunque esto puede ser importante dependiendo si estamos vendiendo la carcasa entera o no. Les iba a mostrar esto, que aquí están los grade A y los downgraded, tibia ash. Podemos ver que a este nivel es el nivel de mineralización en tibia que equivale al tratamiento 4. No les voy a mostrar mucho más porque se me acabó el tiempo, pero este es un experimento donde cambiamos la dieta de preinicio solamente, solo la dieta de preinicio, y lo que vemos es que a los 10 días tenemos mayor mineralización. Cuando aumentamos, usamos nuestros niveles de recomendación. A 42 días o 3.19 kilos tenemos un incremento significativo en el nivel de cenizas en tibia, y a los 52 días estos animales iban hasta 4.5, 4.6 kilogramos a 56 días, tenemos un incremento, que es lo que queremos, cambiar los niveles temprano, muy cortico, a poco costo, y tener unos efectos a través de la vida del animal. Gracias. Bueno, tenemos 10 minutos para hacer algunas preguntas. Quería saber si tiene algún comentario en la primera edad de gallinas ponedoras con respecto a esto. No. Le puedo dar mi opinión, pero yo realmente no trabajo sino en la práctica con pollitas, ¿no? No hago muchos experimentos con gallinas ponedoras porque en el área donde yo trabajo no tenemos muchas gallinas ponedoras, pero realmente mañana voy a hablar un poquito más de esos efectos de interacciones de calcio y fósforo, porque hay muchas preguntas cuando ya en el tiempo de postura subimos el calcio, cómo impacta la digestibilidad del fósforo. Eso lo hablaremos mañana, pero en pollitas realmente para mí tenemos unas curvas de crecimiento muy distintas, más lentas, pero los conceptos son válidos para pollitos y pollitas, por decirlo, broilers y pollitas. La cantidad de calcio en la yema no es muy distinta, realmente es muy parecida en ponedoras, al momento de oclusión o en pollitos. Entonces tenemos esa primera semana o dos que nunca consideramos hacer algo distinto con las pollitas, podríamos considerar hacer algo distinto. Gracias. Buenas tardes, doctora. En un sentido práctico, estamos teniendo en la actualidad, nosotros creamos COP y estamos teniendo una suerte de huesos rojos luego de congelar, después de faenar y congelar los pollos. ¿Eso tiene que ver algo con la calcificación y el adelantamiento de la faena? Eso
Son unos huesos rojos que se ponen negros cuando se cocinan, ¿no? Es el black bone disease. Uy, hay muchas hipótesis y cosas que sabemos en general, pero sabemos que al aumentar el potencial genético de ganancia, las dos compañías, para los Ross y los Cobb, más o menos entre 1970 y 2000, cambiaron ciertas características del hueso. El hueso del pollo actual tiene muchas más cavidades, ¿no? Y eso hace que cuando uno congela decir un muslo, ya en la casa yo lo descongelo y lo cocino, se sale la médula, y la médula es lo que hace que se ponga negro. El problema que estamos teniendo hoy es que estamos viendo huesos a nivel del matadero que ya están rojos, y eso no debería estar pasando. Entonces, parte de lo que se está tratando de hacer, y no tuve tiempo de mostrarlos, es aumentar la thickness, alguien que me ayude, thickness, el espesor de la parte cortical del hueso, y eso lo podemos hacer nutricionalmente, un poquito, ¿no? Sí, es cuestión realmente de tratar de alimentar al animal con los niveles adecuados de calcio y fósforo al principio. Es el punto. Entonces, la recomendación, y realmente para mí es una recomendación que debería ser más cortica de la que yo lo tengo, pero una recomendación entre 0 y 150 gramos de peso corporal, o 160 gramos de peso corporal, más o menos de 0.67 de fósforo no fítico, y más o menos un 1% de calcio. Mañana hablaremos de calcio digestible porque tenemos unos problemas con el calcio, ¿no? Un poco con el calcio. Si bajamos el calcio en algunos casos a los niveles que yo recomiendo, y tenemos unas fuentes de calcio muy malas, nosotros asumimos que el carbonato de calcio tiene una moderadamente alta digestibilidad de calcio y que es bastante constante. Pura mentira, vamos desde 30% de digestibilidad de calcio hasta 70%. Y eso es un proyecto grande que estamos haciendo, mañana lo discutiremos, porque necesitamos nosotros como investigadores darles a ustedes algo que puedan hacer cuando reciben el limestone, el carbonato de calcio, para poder aproximar qué niveles de digestibilidad tienen. Estamos en esas, ¿no? Porque estamos haciendo un proyecto de 30 carbonatos de calcio de distintas partes del mundo con unas características muy distintas de solubilidades innatas, y haciendo las digestibilidades in vivo y haciendo tres metodologías distintas de solubilidad para tratar de mirar dónde tenemos las correlaciones mejores. Perfecto, gracias Rosalina. Una última pregunta tenemos porque no tenemos más tiempo. Sí, doctora, estoy preocupado por mi bajo nivel de comprensión. Estaba entusiasmado o fascinado con los datos de, si no me equivoco, de 0.12 puso usted de fósforo y algo así como 0.4 de calcio. Y recién le preguntaron cuál era su recomendación. Porque me lo digo, bueno, caramba, estamos usando como siempre, ¿no? No. Disculpe, pero... Perdón, es que como iba tan rápido, pero en ese experimento, él me preguntó en el para lo único que yo sé, que yo he comprobado personalmente, que me aumenta el espesor cortical, es si le doy un nivel alto de fósforo y mediano de calcio en esa primera fase. 0.55 y 1 más o menos. 0.6, 0.65 y 1. Gracias. ¿No? Gracias. Pero al final, yo digo que es cuestión, las recomendaciones mías en general las bio son más altas de lo que yo sé. Bien, porque bien. Yo sé que en los rangos, yo sé el menor rango.
Perdón. Gracias. Una consulta rápida, eso es una solución a nivel campo. Y a nivel congelamiento, no sé si hay si se apura el proceso de congelamiento para que la cristalina forma más chico, si eso también puede ayudar. Ayuda, a ver, es que lo que pasa es que los datos son incidentales, no sé cómo se dice, no son causa y efecto, pero cuando se hacen esos congelamientos rápidos, que ya se están haciendo muy frecuentemente en proceso, hay menos incidencia de hueso negro reportado por el consumidor, pero no se ha hecho el experimento donde los mismos, por decir algo, los mismos muslos de un grupo de animales se congelen rápidamente y más despacio, pero todos los reportes es que donde se están haciendo los congelamientos rápidos y se vende el producto así, hay menos incidencia. Eso no es causa y efecto, pero por lo menos te da una idea de que puede Quería funcionar. preguntarle si usted ha visto alguna referencia con respecto a la incidencia de la 25-hidroxical de 3 sobre las respuestas acá en distintas proporciones. Eso es high D, ¿no? La 25-hydroxy. Nosotros hicimos unos experimentos muy grandes inicialmente, metiendo distintos niveles de calcio y fósforo con o sin fitasas. Todo lo que les presenté hoy es sin fitasas, mañana hablaremos de fitasas, con 25-hydroxy o no. Y lo único que yo puedo reportar es que cuando tuvimos problemas en los tratamientos que tenían 25-hydroxy, bajamos el nivel de problemas de patas percibidos. Entonces, yo, por ejemplo, recomiendo usar 25-hydroxy en ciertos casos. Al principio, por ejemplo, en general recomiendo, dependiendo de si tengo pollitos de reproductoras jóvenes o viejas. Entonces hay momentos donde yo creo que vale la pena meterle un suplemento de vitamina D que no sea la vitamina D3 sola. Hay unos datos de otros investigadores que sugieren que se mejora la calidad del hueso. Nosotros no lo hemos visto en nuestros experimentos, pero la biología sugeriría que sí. Queremos agradecer a la doctora de parte de Biofarma con este presente y este aplauso para ella.